No estás aquí por accidente. No fue un algoritmo, ni un clic al azar. Hay algo más grande moviéndose en este momento. Una fuerza que trasciende toda lógica, toda programación, toda decisión consciente. Si estás escuchando esto, es porque hay un mensaje que fue preparado únicamente para ti. No importa si lo crees o no, si estás dudando o si tu corazón se siente cansado. Esta no es una simple coincidencia. Es una llamada. Una llamada invisible, poderosa, sutil, pero tan clara como un susurro que llega justo antes del amanecer. Dios te está hablando. Sí, a ti. ¿Sabes lo que eso significa? Que en este preciso instante, mientras tu mente intenta descifrar por qué sigues escuchando, tu alma ya lo sabe. Tu alma está respondiendo. Y eso es algo que no puedes ignorar. Porque cuando Dios habla, no lo hace con ruido. Lo hace con intención. Con precisión. Con amor. Tal vez has estado orando por una señal. Tal vez llevas noches sin dormir, pidiéndole al cielo una respuesta, una pista, una confirmación. Y ahora, estás aquí. No te vayas. Porque este podría ser el momento que tanto esperabas. Y no será espectacular a los ojos del mundo. No habrá relámpagos ni voces estruendosas. Pero si prestas atención, si dejas que tu corazón escuche más allá del sonido, sabrás que este mensaje es tuyo. No es fácil aceptar que algo divino está ocurriendo justo ahora. Estamos tan acostumbrados a que lo espiritual se vea como una historia lejana, como algo que le pasa a otros, pero no a nosotros. Y sin embargo, aquí estás. Respirando. Sintiendo algo que no puedes explicar del todo. Un fuego suave, una electricidad silenciosa. Es Dios tocando la puerta de tu alma. No con violencia. No con miedo. Sino con una ternura tan profunda que desconcierta. Porque no es el miedo lo que transforma. Es el amor. Y este amor te ha alcanzado. ¿Has sentido últimamente que el mundo va muy rápido, que todo se siente vacío, como si algo esencial faltara? No eres el único. Vivimos en un mundo donde el ruido tapa la voz de Dios. Donde las redes, los deberes, las noticias y las distracciones nos ahogan lentamente. Y aún así, Dios sigue intentando hablarte. No ha dejado de buscarte. Aunque hayas gritado en silencio. Aunque hayas sentido que tus oraciones se pierden en el aire. Él siempre ha estado ahí. Observando. Esperando. Sosteniéndote sin que lo notes. Esta es tu pausa. Tu espacio sagrado en medio del caos. El momento en que algo comienza a moverse sin que entiendas del todo qué es. Pero lo vas a entender. Porque cuando Dios se manifiesta, no lo hace para impresionarte, sino para encontrarte. Para devolverte a ti mismo. Para recordarte quién eres más allá de lo que el mundo te ha hecho creer. Y en ese recuerdo, está escondido el milagro. Escucha con atención. Cada palabra que viene a continuación no está aquí por azar. Hay una razón por la que tu corazón late más fuerte en este momento. Hay una razón por la que tus ojos no se apartan de estas líneas. Estás a punto de entender que todo lo que has vivido hasta ahora, incluso lo que más dolió, tiene un propósito. Porque antes de cada milagro, viene una prueba. Antes de cada bendición, viene la noche oscura. Y tú has estado en esa noche. No te desconectes ahora. Porque lo que sigue no es solo una historia, es un espejo. Un reflejo de tu propio viaje. Y si lo permites, verás como tu sufrimiento no ha sido en vano. Porque justo en medio del dolor más profundo, es donde Dios suele hablar más fuerte. Así que quédate. Porque lo que sigue es la revelación de esa oscuridad que viviste, y cómo, en realidad, siempre fue el camino hacia la luz. Hay momentos en la vida en los que todo se apaga. Donde el ruido del mundo desaparece, pero no queda silencio, sino un eco ensordecedor que golpea en lo profundo del alma. Esa es la noche oscura. Un periodo donde todo parece derrumbarse, donde las oraciones rebotan en las paredes y los sueños se caen uno a uno como hojas secas. Tal vez tú estuviste allí. Tal vez aún sigues caminando en esa sombra sin saber cuánto falta para que amanezca. Y en medio de ese desierto, una sola pregunta arde con insistencia: ¿dónde está Dios? El mundo te enseñó que si hacías las cosas bien, si amabas con sinceridad, si trabajabas duro y orabas con fe, todo saldría bien. Pero entonces llegaron las pérdidas. Las decepciones. Las traiciones que dolieron más que cualquier golpe físico. Llegaron las noches donde tu almohada se volvió testigo de tus lágrimas, y los días donde fingías sonreír mientras tu alma gritaba por dentro. La oscuridad no llegó de golpe. Fue lenta, sutil,
como una neblina que se cuela por las grietas del corazón. Y cuando quisiste darte cuenta, ya no podías ver la salida. A veces nos han hecho creer que dudar es pecado, que estar triste es falta de fe. Pero no es cierto. Incluso Jesús, en su hora más oscura, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa frase no fue debilidad, fue humanidad, fue honestidad. Y Dios no lo rechazó por decirlo. Lo sostuvo, lo elevó, lo resucitó. Así también contigo. Tu dolor no es rechazo divino. Es parte del proceso. No estás siendo castigado. Estás siendo transformado. En esa noche oscura, cuando todo lo que te sostenía desapareció, quedaste a solas contigo mismo. Sin máscaras. Sin filtros. Y fue ahí, justo ahí, donde algo empezó a romperse dentro de ti, y a la vez, a nacer algo nuevo. Porque a veces, para que la luz entre, es necesario que primero se rompa todo. Tal vez no lo entendías entonces, pero cada pérdida, cada silencio, cada puerta cerrada, era un movimiento invisible de lo alto preparando tu espíritu para algo más grande. Dios no te abandonó en la oscuridad. Te estaba formando. Como el oro en el fuego, como el diamante bajo presión, como la semilla que muere en la tierra antes de brotar. Tal vez sentiste que nadie te entendía, que todos te fallaron. Pero esa soledad también era parte del diseño. Porque hay procesos que solo se viven a solas con Dios. Procesos donde ninguna palabra humana puede consolarte, y donde el alma aprende a escuchar una voz que no proviene del exterior, sino del cielo. Y sí, hubo días en los que dudaste. Días en los que querías rendirte. Días en los que incluso deseaste desaparecer. Pero no lo hiciste. Seguiste. A pesar de todo, seguiste. Y ese pequeño acto de seguir respirando, de seguir levantándote, fue en realidad un acto de fe. Aunque no lo sabías, estabas caminando por el valle de sombra, pero no estabas solo. Ahora entiendes por qué tenías que pasar por allí. Porque en esa noche oscura descubriste cosas que nunca habrías aprendido en la comodidad. Aprendiste a soltar, a confiar sin garantías, a amar sin certezas, a depender de lo invisible. Y sin saberlo, comenzaste a despertar. Y ese despertar es la antesala del milagro. Porque justo cuando todo parece estar perdido, cuando el alma toca fondo, cuando el mundo deja de hacer ruido, comienza el susurro sagrado. Dios no irrumpe con estruendo. Él entra suavemente, en medio del quebranto. Porque sabe que un corazón roto escucha mejor. Así que prepárate. Porque lo que viene a continuación son las señales que anuncian que tu milagro ya empezó a tomar forma. Aunque no lo veas, aunque aún no lo sientas, Dios ya está en movimiento. Y vas a reconocerlo. Vas a saber que fue Él. Cuando creías que todo estaba en silencio, que Dios se había retirado y que nada tenía sentido, algo comenzó a cambiar. No fue algo grande. No fue un rayo en el cielo ni un temblor en la tierra. Fue sutil. Como una brisa suave que acaricia tu rostro en medio del desierto. Una sensación casi imperceptible. Un pensamiento inesperado que trajo consuelo. Una conversación que parecía casual pero que te habló justo lo profundo. Una canción que sonó en el momento exacto. Esas pequeñas cosas no eran simples coincidencias. Eran señales. Dios no siempre actúa con espectáculo. A menudo lo hace en lo cotidiano. En lo simple. En lo invisible. Porque sabe que el verdadero milagro no es algo que ocurre fuera de ti, sino dentro. Y para verlo, necesitas más que ojos físicos. Necesitas sensibilidad, disposición, fe. No una fe perfecta, ni siquiera fuerte. Solo una chispa. Una pequeña apertura que le permita entrar. Y tú la diste. Cuando decidiste seguir, incluso sin entender nada, abriste la puerta para que esas señales comenzaran a manifestarse. Tal vez aún no lo notaste, pero hubo días en los que te sentiste inexplicablemente más en paz, aunque tus circunstancias no cambiaron. Hubo momentos donde algo dentro de ti susurró: aguanta un poco más, y sin saber por qué, lo hiciste. Eso no fue solo resiliencia. Fue intervención divina. Dios estuvo ahí. En medio de tu dolor. En medio del caos. En medio de tu rutina. Porque cuando decides mirar con los ojos del alma, te das cuenta de que el milagro no es algo lejano. Es una realidad que ya empezó a desplegarse. ¿Recuerdas aquella vez que estuviste a punto de rendirte y algo, sin explicación, te hizo continuar? ¿O aquel encuentro inesperado con alguien que terminó siendo un soporte clave? ¿O esas palabras que leíste y que parecía que fueron escritas únicamente para ti? Esas son las huellas del milagro.
Señales de que Dios no te soltó. De que nunca lo hizo. Y que todo, absolutamente todo, estaba siendo orquestado con precisión divina. Las señales del milagro no siempre se presentan como respuestas inmediatas. A veces vienen como preguntas que te despiertan. Como incomodidades que te impulsan a moverte. Como puertas que se cierran para redirigirte. Cada situación, cada persona, cada silencio tiene un propósito más alto del que imaginas. Y cuando comienzas a ver desde esa perspectiva, tu corazón empieza a confiar, incluso en lo incierto. Tal vez esperabas una respuesta grandiosa. Pero lo cierto es que el verdadero milagro empieza con una certeza interna, la de saber que, aun sin ver el camino completo, estás siendo guiado. Que no necesitas entender todo para seguir. Que puedes caminar por fe y no por vista. Porque cada paso que das con fe, activa algo en el cielo. Y lo que parecía imposible, empieza a moverse. Y en medio de este despertar, comienzas a recordar quién eres. No lo que el dolor te hizo creer, ni lo que el mundo te etiquetó, sino lo que Dios siempre supo de ti, que eres elegido, amado, sostenido. Y esa identidad es lo que el milagro viene a restaurar. No te apresures. No busques el resultado antes del proceso. El milagro no solo transformará tu realidad externa, primero está sanando tu interior. Porque antes de darte lo que pediste, Dios te prepara para recibirlo. Y esa preparación es parte del milagro. Así que abre los ojos. Mira a tu alrededor. Presta atención. Porque ya no estás en la oscuridad. Estás en el amanecer. Estás justo en el borde de lo nuevo. Y si sigues caminando con fe, lo verás manifestarse. Lo que sigue ahora es la irrupción de lo extraordinario. El punto exacto donde lo espiritual desciende sobre lo humano. Y ahí, tu vida cambiará para siempre. Sucede cuando menos lo esperas. No hay aviso, no hay advertencia. Solo un momento. Un instante en el que lo sobrenatural atraviesa la realidad, y lo que parecía imposible comienza a tomar forma frente a tus ojos. Es como si el tiempo se detuviera por un segundo, como si el cielo descendiera sobre la tierra, como si algo invisible pero inmensamente poderoso se hiciera presente en lo más íntimo de tu vida. Esa es la irrupción divina. El momento en que Dios dice, ahora. Y aunque externamente pueda parecer algo cotidiano, internamente todo vibra diferente. Las cosas que antes te pesaban, ahora se sienten livianas. Las cadenas que por años llevabas arrastrando se rompen sin esfuerzo. Las puertas que antes golpeabas sin éxito se abren sin que siquiera las toques. Y no lo entiendes, no puedes explicarlo. Solo sabes que algo está pasando. Algo que no proviene de ti, ni de los demás, ni del azar. Algo más alto. Algo eterno. Porque así es Dios. No llega tarde. Llega perfecto. No se acomoda a tus expectativas, las supera. No actúa como tú imaginabas, actúa como Él sabe que necesitas. Y cuando Él interviene, nada vuelve a ser igual. Ese es el momento en que todo lo que viviste empieza a cobrar sentido. Cada lágrima, cada espera, cada caída. Ahora comprendes que no eran obstáculos, eran partes del plan. Y no un plan cualquiera, sino uno diseñado con precisión celestial para llevarte justo hasta aquí. De pronto, lo que pediste con llanto llega con alegría. Lo que parecía lejano se vuelve cercano. Lo que no entendías empieza a revelarse. Las personas correctas llegan. Las respuestas fluyen. Tu espíritu se fortalece. Tu mente se aclara. Tu entorno cambia. Y lo más asombroso, tu corazón comienza a latir al ritmo del cielo. Es como si algo dentro de ti se alineara con un propósito mucho mayor, como si por fin recordaras para qué fuiste creado. Pero la irrupción divina no solo transforma lo externo, también despierta lo interno. Te das cuenta de que no eres una víctima, sino un testigo. Que no estás roto, estás siendo reconstruido. Que no fuiste olvidado, fuiste reservado. Y todo lo que viviste no te debilitó, te preparó. Porque el milagro que ahora se manifiesta no es solo una respuesta, es una misión. Una nueva etapa donde no solo recibes, sino que portas algo más grande que tú. Una luz que ahora llevas contigo para encender a otros. Y es allí donde muchas personas se confunden. Piensan que el milagro es el final. Pero no lo es. Es el principio. Es el inicio de una nueva historia, con nuevos desafíos, pero también con una nueva fuerza. Porque ahora sabes quién camina contigo. Ahora no dependes de lo visible, confías en lo invisible. Ya no necesitas que todo sea perfecto para tener paz, porque sabes que tu paz viene de lo alto. Y esa paz se nota.
Se siente. Se expande. Comienza a impactar a los que te rodean. Te vuelves canal de lo que antes pedías. Lo que en un tiempo necesitaste desesperadamente, ahora lo das con libertad. Ya no mendigas amor, ahora lo ofreces. Ya no ruegas por aprobación, ahora caminas con identidad. Porque el milagro te cambió. No solo las circunstancias. A ti. La irrupción divina no es solo un evento, es un antes y un después. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya lo estás viviendo. Estás entrando en una nueva temporada. Un nuevo capítulo donde Dios no solo responde, se manifiesta. Donde su presencia no solo te visita, te habita. Y esa presencia será tu norte, tu fuerza, tu escudo. Prepárate, porque lo que viene es aún mayor. La última parte de esta historia revelará el propósito final de todo lo que has vivido. Porque Dios no solo te dio un milagro, te está entregando un destino. Cuando el polvo se asienta y la tormenta cede, no solo queda el milagro, queda algo más profundo, más trascendental. Queda el propósito. Aquello que estaba oculto detrás del sufrimiento, detrás de la espera, detrás de cada lágrima que parecía no tener respuesta. Es aquí donde comprendes que no era solo cuestión de recibir algo, era cuestión de convertirte en alguien. Dios no solo quería cambiar tu situación, quería transformarte a ti. Y lo ha hecho. Ahora ves con otros ojos. Ya no interpretas tu pasado como un castigo, sino como un proceso. Lo que antes maldecías, ahora lo agradeces. Porque sin esas heridas, no habrías descubierto tu fortaleza. Sin esos silencios, no habrías aprendido a escuchar. Sin esa ausencia, no habrías valorado la presencia de lo divino. El propósito no siempre se revela con palabras. A veces se siente como una paz que no sabías que necesitabas. Como una certeza que no depende de nada externo. Es la convicción de que estás exactamente donde debes estar. Que lo que parecía una pérdida, era parte de tu destino. Y ese propósito no es pequeño. No es para esconderlo. No es para guardarlo en secreto. Es para compartirlo. Para impactar. Para levantar a otros. Porque lo que Dios hace en tu vida nunca es solo para ti. Es para que a través de ti, otros también vean lo que Él puede hacer. Por eso no puedes quedarte callado. Tu historia tiene poder. Tu proceso tiene peso. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más está esperando. Todo lo que viviste, cada etapa, cada batalla, ahora cobra un nuevo significado. Fuiste moldeado, refinado, equipado. Y aunque por momentos creíste que estabas siendo destruido, en realidad estabas siendo preparado. Porque hay cosas que solo el dolor puede enseñarte. Hay revelaciones que solo la oscuridad puede dar. Y ahora que lo entiendes, puedes caminar con una nueva identidad. Ya no como alguien que sobrevivió, sino como alguien que fue elegido. Elegido para brillar en medio de la oscuridad. Elegido para hablar cuando otros callan. Elegido para sanar donde antes hubo herida. Ese es el verdadero milagro, que a través de lo que viviste, ahora portas una misión. Ya no se trata solo de ti. Se trata de lo que Dios va a hacer a través de ti. Porque fuiste restaurado con propósito. Fuiste quebrado para ser reconstruido con gloria. Y ahora entiendes que el milagro más grande no fue lo que recibiste, sino en quién te convertiste. Porque nada de lo que ahora tienes tendría sentido si no hubieras aprendido a sostenerlo. Dios no solo te respondió, te preparó. No solo te bendijo, te posicionó. Y ese lugar donde estás hoy, no es fruto de la suerte. Es cumplimiento. Es diseño. Es destino. Así que sigue caminando. Pero ahora con la frente en alto. Con pasos firmes. Porque sabes que no estás solo. Que no llegaste aquí por casualidad. Que todo tenía un sentido más profundo. Y que lo que viene no es menos glorioso que lo que ya viviste, es aún mayor. Porque cuando Dios comienza algo, no lo deja incompleto. Él va a terminar lo que empezó en ti. Y lo que hoy puedes llamar milagro, mañana será el testimonio que transformará multitudes. Has sido testigo de algo eterno. Y eso te hace responsable. No para cargar peso, sino para liberar luz. Ahora tú eres parte del plan. Y esa es la más grande revelación, que el milagro no fue el final de tu historia, fue apenas el principio de lo que Dios escribirá contigo. Cuando el milagro finalmente llega, la atmósfera se llena de euforia, de lágrimas de gozo, de promesas que parecen cumplidas. Todo parece perfecto, como si el sufrimiento anterior fuera solo un mal sueño. Pero es justo en ese momento, cuando muchos bajan la guardia, que aparece una nueva etapa, la prueba después del milagro.
Una prueba que no se anuncia con trompetas ni advertencias, sino que se manifiesta sutilmente, como una brisa que empieza a mover lo que antes estaba en calma. Porque el verdadero milagro no es el que recibes, es el que puedes sostener. Lo que pocos entienden es que todo milagro viene acompañado de un llamado más alto. Una bendición no es un punto final, es una puerta. Y detrás de esa puerta, no hay solo gozo, hay responsabilidad. Porque aquello que Dios deposita en tus manos también pondrá a prueba tu corazón. Te observa no para juzgarte, sino para forjarte. Te da no solo lo que pediste, sino la oportunidad de madurar a través de eso. Y muchas veces, ese proceso duele más que la espera del milagro mismo. Es en ese momento cuando empiezas a sentir que la emoción se apaga, que el fuego inicial se enfría, que lo que tanto anhelaste ahora te exige. Y te das cuenta de algo desconcertante, no estabas preparado para cargar lo que pediste. No sabías que el milagro no venía solo, que también traía un nuevo tipo de silencio, uno que no lastima pero que incomoda. Es el silencio del examen. El silencio del entrenamiento. El silencio donde Dios observa si aún le eres fiel cuando ya no estás desesperado. Y es allí donde el orgullo puede asomarse. Donde el alma, ahora cómoda, empieza a olvidarse de quien le dio la bendición. Donde el corazón, sin heridas abiertas, se arriesga a endurecerse. Porque es fácil clamar cuando no tienes nada, lo difícil es mantener el clamor cuando ya recibiste lo que pedías. Por eso, muchos no logran sostener su milagro. Porque creyeron que lo difícil era recibirlo. No sabían que lo más desafiante es protegerlo del olvido, de la rutina, de la autosuficiencia. Entonces llegan las pequeñas pruebas. No gigantes como los de antes, sino detalles. Una ofensa que pone a prueba tu carácter, una decisión que desafía tu integridad, una distracción que amenaza tu enfoque. Son cosas sutiles, pero cruciales. Porque Dios ya no quiere solo darte cosas, quiere formarte para que estés a la altura de lo que viene. Él no construye solo bendiciones, construye herederos. Y un heredero debe ser maduro, disciplinado, confiable. Y es aquí donde muchos se rinden. Porque querían un milagro, no una transformación. Querían resultados, no procesos. Pero lo que no ven es que el milagro no fue la meta, fue el inicio. Un inicio glorioso, sí. Pero solo eso, el primer paso. Porque quien ha recibido algo del cielo, también será probado con fuego. No para ser destruido, sino para ser purificado. Para que lo que ahora portas no solo sea grande, sea eterno. Y si decides pasar la prueba, algo comienza a nacer dentro de ti. Una profundidad nueva. Una sabiduría que antes no tenías. Una sensibilidad espiritual que ya no depende de emociones, sino de convicciones. Ya no te guías por lo que sientes, sino por lo que sabes. Sabes quién es Dios, sabes qué hizo contigo, y sabes que si Él te llevó hasta aquí, no fue para abandonarte ahora. El fuego que te prueba no es más fuerte que el fuego que te formó. Y cuando pasas esa etapa, cuando soportas la presión sin perder tu esencia, entonces el milagro madura dentro de ti. Se vuelve parte de tu identidad. Ya no es algo que te pasó, es algo que te transformó. Y eso, esa transformación silenciosa pero radical, es más valiosa que el milagro visible. Porque ahora eres un portador consciente. Ya no solo vives del milagro, vives para extender su propósito. Y justo allí, cuando terminas de comprender que el milagro venía con pruebas ocultas, que la bendición no era el final sino la preparación para un llamado mayor, es cuando estás listo para lo que viene. Porque si pasaste la prueba después del milagro, entonces lo que Dios tiene preparado para ti no es solo una bendición más grande, es una vida completamente marcada por lo eterno. Cuando logras sostener el milagro, cuando superas la prueba que vino después de recibirlo, algo empieza a ocurrir en silencio, sin que te des cuenta al principio. Tu historia comienza a hablar sola. Ya no necesitas explicar mucho, porque tu sola existencia, tu cambio, tu paz, tu luz, todo eso se vuelve evidencia. Y es ahí donde se revela el verdadero poder del milagro. No solo te transforma a ti, sino que empieza a transformar a otros a través de ti. Es una expansión invisible pero imparable. Como una llama que encendiste en la oscuridad, y que ahora se propaga tocando vidas que ni siquiera imaginabas. Lo que antes fue solo una oración desesperada en la intimidad de tu habitación, ahora se ha convertido en una señal viva. Las personas que alguna vez te vieron derrotado, ahora te observan de otra manera. Te preguntan, a veces con escepticismo, a veces con asombro, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo saliste de allí? ¿Cómo lograste mantenerte en pie después de tanto? Y tú sabes la respuesta, aunque parezca demasiado sencilla para que la entiendan todos, fue Dios. No fue estrategia,
No fue casualidad, no fue suerte. Fue una intervención divina, precisa, oportuna y perfecta. Pero la expansión no depende de que lo entiendan, depende de que lo vean. Y lo están viendo. Tu transformación empieza a crear una grieta en las dudas de otros. Una grieta que deja pasar la luz. Porque cuando un milagro real se manifiesta, desarma argumentos, quiebra racionalismos, sacude corazones endurecidos. No hace falta gritarlo. Solo hace falta vivirlo. Y cuando vives el milagro con humildad y coherencia, se convierte en una semilla que germina en otros. Sin forzar. Sin manipular. Solo existiendo. Y es en ese punto donde entiendes que todo lo que sufriste tenía un propósito mucho más grande que tu alivio. Tu proceso no era solo tuyo. El dolor que viviste, el silencio que soportaste, las lágrimas que derramaste, ahora tienen sentido. No eran solo para tu crecimiento, eran para que pudieras hablar con autoridad. Para que tu historia no fuera una teoría, sino una evidencia. Para que cada herida sanada se convirtiera en medicina para otros. Porque el milagro no solo fue una solución. Fue una llave. Una puerta. Una plataforma desde la cual Dios quiere hablarle a muchos más. Y ahí llega el cambio de enfoque. Dejas de buscar bendición para ti, y comienzas a desear bendición para los demás. Ya no pides solo por ti. Empiezas a interceder por otros con la misma pasión con la que antes llorabas por tu situación. Porque ahora sabes lo que Dios puede hacer. Y no puedes quedarte callado. No puedes limitar lo que recibiste a tu círculo íntimo. Porque entiendes que si Él lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquiera. Y esa certeza es tan poderosa, que se convierte en misión. Así nace tu nuevo propósito, no vivir del milagro, sino vivir para multiplicarlo. Para expandirlo. Para sembrarlo en cada conversación, en cada testimonio, en cada acto de compasión. Ya no te mueves por necesidad, te mueves por propósito. Y el milagro, lejos de agotarse, se renueva en ti cada vez que inspiras a alguien más. Porque los milagros no se terminan cuando se comparten, se amplifican. Se convierten en ecos que viajan de corazón en corazón. Y es entonces cuando entiendes la magnitud de lo que viviste. No fue solo por ti. Fue por tu familia, por tus amigos, por los desconocidos que algún día escucharán tu historia. Fue para encender fe en un mundo que la ha perdido. Fue para recordarle a otros que Dios todavía actúa, todavía responde, todavía transforma. Y tú eres el testigo viviente de eso. No un predicador con títulos, sino alguien que sobrevivió, que creyó, que esperó, y que ahora lleva fuego en la mirada. Ese fuego no se apaga. No importa cuán lejos vayas. Porque lo que Dios hizo en ti fue eterno. Fue para que donde vayas, lo lleves. Para que donde hables, lo manifiestes. Para que donde alguien esté a punto de rendirse, tu historia sea un susurro de esperanza. La expansión del milagro es así, silenciosa, constante, imparable. Y tú, eres parte de ella. Llegamos al final de esta historia, pero en realidad, no es un final. Lo que has vivido, lo que has experimentado, no es solo un capítulo cerrado. Es solo el inicio de un ciclo eterno. Porque los milagros no se terminan, simplemente se transforman. Lo que comenzó como un clamor desesperado, una petición ante lo imposible, ahora es una constante lección de fe, crecimiento y expansión. Lo que empezó como una transformación personal, ahora se ha convertido en una herramienta de sanación para otros. Lo que parecía ser un simple toque del cielo, ahora se convierte en una presencia viva, que se extiende más allá de tus expectativas. El milagro no termina cuando lo recibes. El milagro se expande cuando lo compartes. Y ese es el mensaje más profundo de todo lo vivido. La verdadera bendición no es solo lo que recibes, sino lo que haces con ello. La gracia de Dios, el milagro que se ha manifestado en ti, no es un regalo para que lo guardes en secreto. Es un legado, una antorcha que debes llevar, sin temor, sin vergüenza. Porque lo que has atravesado, lo que has aprendido, lo que has recibido, no es solo para tu edificación, es para que otros lo experimenten a través de ti. Es ahí donde la verdadera magnitud del milagro se revela. No en el momento de la bendición, sino en la forma en que esa bendición te convierte en un canal de luz para los demás. Cuando compartes tu historia, cuando hablas de la fidelidad de Dios, cuando dices a otros, yo estuve ahí, en ese lugar oscuro, y Él me levantó, no solo estás contando un testimonio, estás multiplicando el milagro. Cada palabra tuya se convierte en semilla, y cada semilla tiene el potencial de transformar vidas. Y ese es el reto final. A medida que el milagro sigue expandiéndose, el ciclo de bendición continúa.
Porque ahora, no solo eres un receptor, sino un dador. Ya no esperas solo recibir lo que te fue prometido, sino que te conviertes en el canal para que otros reciban lo mismo. El ciclo no termina porque el amor, la gracia y la fidelidad de Dios no tienen fin. Lo que comenzó con tu transformación, ahora se amplía a través de ti, y seguirá extendiéndose, generación tras generación, hasta que el propósito divino se cumpla por completo. Pero, para que este ciclo se mantenga, necesitas mantener tu fe firme. Necesitas seguir siendo testigo, aun cuando las pruebas lleguen nuevamente. Porque, al final, los milagros no solo se tratan de recibir bendiciones, sino de ser un testimonio viviente del poder de Dios. Y a medida que ese testimonio se extiende, la luz que una vez fue un destello, se convierte en un faro que ilumina a muchos. No importa cuántos días pasen, ni cuántas adversidades enfrentes en el futuro. Porque ya no estás solo en tu viaje. Tu historia de milagro no es solo tuya. Es una historia colectiva, una historia de todos los que buscan, todos los que esperan, todos los que claman por un cambio. Y a través de ti, ese cambio sigue avanzando. La expansión del milagro no es un evento aislado, es una corriente viva que fluye, que crece, que nunca se detiene. Y cuando mires atrás, cuando recuerdes todo lo que has vivido, no te sorprenderás de lo que has alcanzado. Entenderás que, en realidad, todo fue parte de un plan mucho mayor. Un plan que no solo te cambió a ti, sino que usó tu vida para cambiar a otros. Ese es el verdadero milagro. No lo que has recibido, sino lo que ahora puedes dar. Y al final de todo, cuando te detengas un momento y mires el largo camino recorrido, sabrás una cosa con certeza: tu milagro nunca termina. Siempre se expande. Y siempre te lleva más cerca del propósito para el cual fuiste creado.